Hablemos un poco de la cultura española, que a nosotros naturalmente nos afecta tanto y nos gusta saber cómo la ve usted y cómo la entiende. Bueno, es que habría que hablar de tantas culturas españolas en distintas épocas, pero con todo, yo diría, y aquí voy a ser heterodoxo, pero estoy entre amigos y puedo hacerlo, que hay una soltura en los principios de la literatura española que se pierde después. Por ejemplo, vamos a buscar algo que no es tan primitivo. Vamos a tomar el caso de Cervantes. En Cervantes, toda esa complejidad que llamamos Cervantes, esa complejidad fluye y uno no siente mayor esfuerzo. En cambio, ya en Hombres de Genio, algo posteriores como Góngora, como Quevedo, ya todo eso está un poco rígido ya. Y luego en el caso de Gracián ya es muy rígido todo. ¿A usted no puede darlo con las formas. No le gusta nada Gracián? No, la verdad es que no me gusta. Me parece que Gracián va a ser como una caricatura de este Quevedo. Porque todavía en Quevedo todo eso está como llevado por la pasión. Pero en Gracián todo eso es muy frío. Eso sí que es glacial. Además, llamar a las estrellas gallinas de los campos celestiales, por ejemplo, es imperdonable, ¿no? Amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Retomamos para acabar hoy la modesta y desdichada biografía de Miguel de Cervantes en el momento en el que la dejamos la semana pasada. Para comprender el aspecto trágico y fundamental del Quijote, tenemos que insertarlo dentro de la vida de su autor. Una vida, como dijimos y decíamos la semana pasada, en gran parte desconocida. No poseemos retratos pintados en vida de Cervantes. El más famoso, el que preside el Salón de Actos de la Real Academia, este que tenemos aquí detrás, es el de Juan de Jáuregui, pintor del siglo de oro, aunque según parece se trata de una falsificación realizada en el siglo XIX. Los demás retratos se basan en las descripciones que el propio autor hizo de sí mismo, sobre todo en sus novelas ejemplares. Rostro aguileño, cabello castaño, frente lisa, nariz corza, barbas de plata, bigotes grandes, boca pequeña. Miguel también nos cuenta otros aspectos de su personalidad, como el hecho de que era ligeramente tartamudo, aunque, como escribe, no lo será para decir verdades. Para completar su retrato hay que añadir, por cierta frase en una carta de Lope de Vega, que parece que Miguel de Cervantes usaba antojos, es decir, anteojos, los lentes que solemos llamar también quevedos. A pesar del éxito popular de su Don Quijote, Cervantes nunca llegó a estar convencido de ser un gran escritor y hasta el fin de sus días se obstinará en convertirse en un literato de calidad y prestigio, porque las andanzas de su caballero de la triste figura no tuvieron el mismo reconocimiento entre la crítica o entre los escritores reconocidos. Bienvenidos a Maldita Literatura. Para comprender la parte trágica de la obra, haremos un pequeño paréntesis y volveremos con el autor al que hemos abandonado en una oscura celda del norte de África. Todavía está preso en Argel y ya lleva 5 años y medio en cautividad. Ha intentado fugarse sin éxito en 4 ocasiones cuando su familia consigue reunir el dinero suficiente para pagar su rescate. A su regreso a España en 1580 ha cumplido 33 años, no tiene dinero y ya no es un hombre joven. Felipe II convoca a las cortes portuguesas en Tomar, ciudad de templarios, para ser nombrado rey de Portugal. Hasta ahí viajará Miguel para verlo, pretendiendo un puesto. No consigue recompensa alguna, pero sí un misterioso encargo, una misión de agente secreto que cumplió en Orán. Ciudad bien defendida por sus castillos y baterías y por la que fue gratificado nada menos que con 200 ducados. ¿Por qué le encarga el rey a Miguel una misión secreta? ¿Quién es en realidad Miguel de Cervantes? Uno de los enigmas en torno a la figura de Cervantes, apellido que él escribía con B, es el de su segundo apellido, Saavedra. Sabemos que su padre se llamaba Rodrigo de Cervantes y su madre Leonor de Cortinas, por lo que este no podía ser su segundo apellido real. Miguel lo tomaría como una forma de reírse de sí mismo de un mote que le pusieron durante su cautiverio en Argel, tras la batalla de Lepanto en la que quedó manco. Mientras estuvo preso le llamaba Saavedra, que significa el hombre de la mano tullida.
Cervantes castellanizó y empezó a firmar su obra con ese apellido. Sin tener descendencia, se le atribuyó una supuesta hija natural llamada Isabel, fruto de unas relaciones con Ana Franca, una tabernera madrileña y casada, aunque no es seguro que fuera realmente hija suya, sino de Magdalena, su hermana menor. Cuando la niña, a los 16 años, quedó huérfana, Cervantes la reconoció y, para no manchar el apellido de su familia, le dio también como apellido el de Saavedra. Al volver de Orán, Miguel reanuda contactos con el mundillo literario. Pronto comprendió que, si quería vivir de la pluma, tendría que dedicarse al teatro. Por cierto, que uno de los personajes de Los tratos de Argel se llama Saavedra. Desde 1586, por primera vez que nosotros sepamos, Cervantes añade al apellido de sus padres, Cervantes, con B, él lo escribe siempre con B, el segundo apellido Saavedra. Saavedra no es el apellido materno de Cervantes. Se entiende que Saavedra lo incorporó después del cautiverio, cuando estuvo en Argel, porque era como una especie de apelativo que le pusieron allí. Y lo coloca justo debajo. Pone Miguel de Cervantes, Cervantes con B, siempre lo ponía con B, y luego Saavedra debajo. Ese es uno de los misterios mínimo, pero picante, que nos deja inquietos. ¿De dónde saca Cervantes ese Saavedra? Incorporó esa especie de apelativo como si fuera un nombre de frontera. La diferencia entre el Cervantes de antes y el Cervantes nuevo. Seguramente el rey de Argel lo tenía como prisionero de valor y también tenía por él preferencia, bien por sus conocimientos, bien por su carácter. Lo llama Saavedra, que significa brazo defectuoso, manco. Es posible que ese apodo fuese transformado por los prisioneros españoles en Saavedra. Así, uno de sus compañeros cuenta, refiriéndose a él, que había un tal de Saavedra, al que el rey nunca dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra. Y nosotros temimos muchas veces que había de ser empalado. Y aún lo temió él más de una vez. De forma que incluso sobre ese aspecto llamativo, como es el nombre propio, la vida de Cervantes está envuelta en oscuridades. Parece ser que Miguel tuvo en 1584 una hija con una tal Ana Franca, una joven de 22 años que ayuda al marido, propietario de una tasca en la calle de Tudescos, a la que acuden autores y cómicos. Pero, algunos estudiosos mantienen que la hija era realmente de su hermana Magdalena y que Miguel se ofreció como padre para tapar el posible escándalo. Lo cierto es que la niña es bautizada con el nombre de Isabel de Saavedra. Con 37 años, Miguel de Cervantes contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacio, de 19, mujer al parecer un tanto hacendada, aunque si prescindimos de ciertas insinuaciones de algunos literatos, ignoramos si el matrimonio fue realmente feliz. En sus muchos textos autobiográficos, Cervantes nunca mencionará a su esposa, a pesar de ser él, en uno de sus entremeses, quien estrena en la literatura española el tema del divorcio, tema imposible entonces en un país católico. La gloria de Lepanto quedaba ya muy lejos cuando el pobre soldado pidió al rey cierto puesto en Guatemala. Felipe II se lo negó, anotando al margen de su contestación: busque acá en que se le haga merced. Entonces, Cervantes sería nombrado comisario real de abastos, empleo destinado a dotar de víveres a la que sería la Armada Invencible, que se hallaba anclada en Lisboa, preparándose para su contienda con la reina Isabel de Inglaterra. 2 años después de su matrimonio, a partir de 1594, Miguel de Cervantes comienza sus extensos viajes por toda la geografía de Andalucía como recaudador de impuestos, trabajo en el que más de una vez sería excomulgado por embargar bienes eclesiásticos. En cualquier caso, poco amor, de haberlo, hubo en aquella relación con Ana Franca.
Bien claro lo deja el que Miguel, con 37 años, se casaba 8 meses después con una joven de Esquivias que aún no ha cumplido los 20. Poco sabemos de la joven Catalina de Salazar, excepto que sabía leer y escribir. ¿Hubo amor en ese matrimonio? ¿Fue un matrimonio de interés? Si en algún momento lo pensó Miguel, pronto averiguaría que la familia tenía más deudas que patrimonio. Crédulos, obliviosos, disolutos. Pero Cervantes no se hace a la vida matrimonial. Viaja mucho entre Esquivias y Madrid, donde sin duda se divierte y hace negocios. Sin embargo, poco sabemos de él ni de su vida en esos años, excepto su continuo ir y venir. Y 3 años después, en Toledo, otorga poderes a su esposa. Es una clara separación de la que también se sabe poco. Parece que fue consentida por ambas partes. Aunque la joven Catalina siempre seguirá estando en su casa para cuando él la necesite. Durante 10 años, Miguel recorrerá España buscando dinero o víveres para el gobierno, escribiendo muy poco. Hace falta encontrar trigo, alimentos y dinero para la futura armada que Felipe II piensa enviar a Inglaterra. No era tarea fácil. Los dineros para las requisas no llegan de Madrid. Cervantes se ve obligado a requisar ahí donde encuentra, en los graneros de los grandes terratenientes, entre los que hay importantes eclesiásticos, y no tarda en llegarle la respuesta. Es excomulgado por el vicario general de Sevilla. Cervantes excomulgado por requisar el trigo de nobles canónigos. Los altos comisarios lo felicitan por su trabajo, pero no ve un maravedí. Hace encarcelar a un sacristán reacio a cumplir las órdenes del rey y le cae una segunda excomunión, ordenada por el vicario general de Córdoba. El 19 de octubre del mismo año será el desastre de la Invencible, con gran número de bajas de ingleses y españoles, cuerpos que se perderían en el Mar del Norte. Cervantes desaparece durante 7 meses. ¿Dónde está? No sabemos si va a ver a familiares o se divierte con el juego, que parece le gustaba. Lo cierto es que está cansado y manda al rey un memorial buscando un destino en Indias. En él exagera un poco sus virtudes y las de su familia, que dice gastó el patrimonio y toda la hacienda que tenían sus padres y sus 2 hermanas doncellas y quedaron pobres por liberarlo de su cautiverio. En todo caso, la respuesta a su memorial es: busque por acá en que se le haga merced. En 1597, acusado de malversación de fondos públicos, Cervantes permaneció durante unos meses en la cárcel de Sevilla. No era la primera vez que conocía la prisión por enredos similares, pero fue allí, como contaría después, donde tuvo la idea de escribir El Quijote. Aquella reclusión en la peor cárcel de España, donde se hacinaban 2000 reclusos, tuvo que ser una dura prueba de resistencia para quien tanto había resistido desde la batalla de Lepanto, el cautiverio en Argel y el duro, afanoso trabajo por toda Andalucía como recaudador de la corona. Recién publicada la primera parte del Quijote en 1605, en Valladolid, la muerte, a estocadas y de noche, de un caballero que salía de su casa, dio lugar a un proceso por el que conocemos más información de la que preferiríamos saber sobre la vida de algunas de las Cervantas, como las llamaban, sobre todo de la hermana de Miguel. Desde allí, siguiendo el traslado definitivo de la corte, la familia Cervantes regresó a Madrid. Con el éxito de la segunda parte del Quijote, pudo aliviar su situación económica y mudarse a una casa mejor en el barrio de las Letras, en la actual calle Cervantes, esquina con la de León, donde tendrá como vecinos a los ilustres Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Aún así, Miguel de Cervantes seguirá esforzándose por ser admitido entre los consagrados.
En 1613 publica esas 12 narraciones breves que son sus novelas ejemplares, que le dan pie un año después a publicar El viaje al Parnaso. Cervantes se nos aparecerá como un anciano de 65 años que parece aferrarse a su único éxito popular para reivindicar también una imagen de buen escritor en serio. En Madrid se sospecha que sus cuentas no están claras. Se ve mezclado, quizás por error, en diversas corrupciones y acaba en la cárcel de Sevilla. Parece ser que, en aquella forzada soledad, tuvo los primeros atisbos de su Quijote, el caballero que lucha contra las causas injustas. Llega la orden de soltar a Miguel y de que se persone en Madrid a dar explicaciones. Se supone que está libre en abril, pero nunca se presentó en Madrid a dar explicación ninguna. El 23 de septiembre de 1598 muere Felipe II en el Escorial, el palacio monasterio que había hecho construir en honor de San Lorenzo por la victoria de San Quintín. Ahí, en el Panteón de Reyes, reposan sus restos. Ese mismo año ha muerto, también en Madrid, Ana Franca. Su hija, Isabel Saavedra, entra al servicio de Magdalena, la hermana pequeña de Cervantes. ¿Reconocimiento de la paternidad de Miguel o reconocimiento de la maternidad de Magdalena? Poco después se refugia en su casa de Esquivias y comienza a redactar El Quijote. Este año lo tiene acabado y se reúne con sus hermanas en Valladolid, nueva capital de España. En una casa cercana al río Esgueva acaba viviendo la familia Cervantes, es decir, Miguel y sus mujeres, sus hermanas Andrea y Magdalena, su supuesta hija Isabel, Constanza, su sobrina, y Catalina, su mujer. Pero parece que lo extraño, lo sorprendente, persigue a Miguel. A las puertas de su casa es acuchillado un caballero ezpeleta. Cervantes y otros vecinos acuden en socorro del herido, al que suben a uno de los cuartos de la casa, donde morirá al día siguiente. Se detiene a todos los ocupantes de la casa y la moralidad del hogar de Cervantes queda en entredicho. Sus mujeres no tienen buena fama. Se descubren amores ilícitos. Él mismo no queda demasiado bien. Se le supone metido en raros negocios, jugador. La corte vuelve a Madrid y la familia Cervantes la sigue. Van de una casa a otra hasta que establecen residencia en la calle de León. Pero ya se empiezan a notar los años. Magdalena primero y luego Catalina, su mujer, y su hermana Andrea visten en 1609 el hábito de la Orden Tercera de San Francisco. Lo más sorprendente es que, 2 meses antes, Miguel se había hecho de la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, a la que estaban afiliadas muchas gentes de letras. Debían de hacer ayuno y abstinencia los días prescriptos, asistir a los oficios diariamente, tener continencia. Es de suponer que no se lo tomaban demasiado en serio. En 1609 muere Andrea. En 1611 es Magdalena, entonces ya Magdalena de Jesús, la que va a reunirse con el Creador. Catalina y Miguel y la sobrina Constanza se mudan a la calle de Huertas, el barrio de las Musas. En esos años, al amor del éxito del Quijote, Cervantes publica más obra. En 1613, las novelas ejemplares.
Seguramente mucho de su obra estaba compuesto ya, pero en aquellos momentos volvía sobre ella y sin duda iba añadiendo todo lo que su experiencia y vida le traía a la memoria e imaginación. En 1614 sale El viaje del Parnaso. Según relató un amigo de Cervantes, unos diplomáticos franceses visitaron al escritor, al que describen como viejo, soldado, hidalgo y pobre. Ante su ostensible pobreza, uno de ellos preguntó: «Pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sostenido del erario público», a lo que otro contestó: «Sin necesidad le ha de obligar a escribir, plazca a Dios que nunca tenga abundancia». La muerte de Don Quijote prefiguró la de su autor y se adelantó en muy pocos meses. Hasta el último de sus días trabajó Cervantes, publicando todavía sus comedias y culminando en los últimos meses de su vida los trabajos de Persiles y Sigismunda, obras en las que depositó una patética esperanza de perduración literaria. Se equivocó. Su nombre permanecerá para siempre ligado al Quijote, libro y mito cultural únicamente superado en lecturas, ediciones y traducciones en todo el mundo por la Biblia. Cervantes ha envejecido y sigue sin resolver sus problemas económicos cuando a finales de la primavera de 1610 el conde de Lemos está en Barcelona haciendo los preparativos para tomar posesión de su cargo como virrey de Nápoles. El conde ha encargado a dos poetas, los hermanos Argensola, la formación de una especie de corte literaria a sueldo que deberá acompañarlo a su nuevo destino. Todo parece indicar que en el verano de aquel mismo año, Cervantes se trasladó a Barcelona con la intención de entrevistarse con el conde de Lemos y partir con él hacia Nápoles. Frente al antiguo puerto de Barcelona, en primera línea de mar, todavía se conserva un edificio en el que, según la tradición, se hospedó Cervantes. Finalmente, el conde parte hacia Nápoles sin recibirlo. Desde la ventana de su habitación puede ver cómo las naves de Lemos se alejan en el horizonte. Ha perdido la última oportunidad de resolver sus problemas económicos y de obtener el reconocimiento literario que merece. Pero las malas noticias todavía no han terminado. En 1614, un tal Avellaneda escribe y publica una continuación de las aventuras de Don Quijote. Cervantes se ve obligado a responder a esta ofensa escribiendo la verdadera segunda parte de su obra, una segunda parte definitiva. Don Quijote debe morir. En 400 años el espacio urbano de Barcelona ha cambiado considerablemente, pero a principios del siglo XVII la playa estaba en el lugar en el que hoy se alza una escultura pop de Liechtenstein. Precisamente frente a esta escultura encontramos la casa en la que se hospedó el autor. El balcó d'aquella casa es veu a mà dreta Montjuïc i a mà esquerra es veu el lloc on va tenir la rendició de Don Quixot abans del cavaller de la Blanca Luna. Muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote. Es posible que solo sea una casualidad, pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido. En el prólogo de la segunda parte del Quijote, Miguel promete al lector una nueva novela, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Libro dice que ya está terminando. Tardó 8 meses. Trabajó sin descanso hasta completarlo. Y el día antes de morir, redactó el prólogo dedicado al conde de Lemos, que comienza de esa hermosa y terrible manera. Puesto ya un pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo.
Adiós, gracias. Adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto, contentos en la otra vida. Miguel de Cervantes finalmente alcanzaría la fama y algo del desahogo económico al que siempre aspiró. De acuerdo con algunos investigadores, falleció a causa de una diabetes el 22 de abril de 1616, a los 68 años de edad. «Ay», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, sin otras manos que le acaben que las de la melancolía». El autor de estas palabras había expresado su deseo de ser enterrado en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas, ubicado en su mismo barrio, como señal de agradecimiento hacia la congregación que ayudó e intervino en su liberación y la de su hermano Rodrigo, del cautiverio de Argel. Sus restos mortales, junto a los de su esposa, reposan en una tumba sin lápida y sin nombre que fue descubierta en el año 2015, aunque no falte opiniones críticas sobre este hallazgo. El padre de la literatura moderna y príncipe de los ingenios sufrió mucho y aún así, como hemos podido comprobar, simpatizó con todos y no guardó rencor por nada ni hacia nadie. Cervantes no solo representa la felicidad de la creación literaria, sino la de alguien que lo entiende todo. Sin él, aunque algunos piensen que la maldita literatura no puede cambiar el mundo, seríamos mucho peores de lo que somos. Tenemos que valorar su vida, que hemos visto a lo largo de estos dos programas, y su obra, que contemplaremos más adelante. Pero sin duda, la única justicia verdadera que se le puede hacer es leerlo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Soy Miguel de Cervantes. He sido soldado, recaudador y 1000 cosas más de las que no quiero acordarme. Escribo poesía, teatro y alguna novela. Dicen que nací el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Y dicen que morí el 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero estoy vivo.